Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos nuevamente, queridos opositores a Guardia Civil, queridos alumnos. Continuamos con el Defensor del Pueblo, la Ley Orgánica 3 del 81, en su segunda parte, para no hacer muy largos los vídeos. Así que nos vamos a la obligación de que tienen de colaborar los organismos que son requeridos por el defensor. Tienen obligación de colaborar. Todos los poderes públicos, todos están obligados a auxiliarle, con carácter preferente y urgente. Una petición del defensor del pueblo hay que hacerlo ya y de forma preferente a los demás asuntos, tanto en las investigaciones que esté llevando a cabo fuera del local, como en las inspecciones que pueda hacer dentro de las dependencias de la administración pública. La fase de comprobación e investigación de una queja, o sea, hay fases de comprobación e investigación. Puede ser de una queja presentada o simplemente de un expediente que han iniciado de oficio directamente, sin necesidad de queja. Saben que hay algo, aquí puede ser, son las dos vías, las dos fuentes. El defensor del pueblo, su adjunto o la persona podrán personarse directamente en cualquier centro de la administración pública dependiente de la misma, afectos a un sector público. Afecto, claro, que sea de un sector público, para comprobar datos que fuese menester. Hacer entrevistas personales pertinentes. Pertinentes, cuidado. No todas las que quieren, sino las pertinentes. Y proceder al estudio de expedientes y documentación que sea necesaria. A estos efectos no podrá negársele el acceso a ningún expediente, hablamos aquí de expediente o documentación necesaria, a ningún expediente o documentación administrativa o relacionada, que se encuentre relacionada con la actividad objeto de la investigación. Sin perjuicio, ojo, respecto a los documentos reservados, que tendremos aquí el estudio de los documentos reservados. La pregunta podía ser, no podrán negarse en ningún caso el acceso a expedientes o documentación. No vale lo de en ningún caso. Sin perjuicio de los documentos reservados. Si la queja se investiga es por la conducta de las personas, una persona maleducada, una persona grosera, etcétera, en relación con la función que desempeña, grosera en su casa puede serlo, pero con la función, el defensor del pueblo le da cuenta al afectado. Oiga, ¿por qué se porta usted así? Más o menos. O tenemos referencia de esta actuación suya. Y también a su inmediato superior. Y si no hay un inmediato superior, al organismo de quien dependa. Normalmente va a tener un inmediato superior, pero si no, pues es lo mismo. Si es un órgano colegiado y demás, pues es el órgano colegiado. El afectado que ha recibido de la cuenta de la misma al afectado. El afectado, entonces, debe responder por escrito, aportando los documentos y testimonios oportunos en su defensa. ¿En qué plazo? En el plazo que le haya fijado el defensor del pueblo, que nunca será inferior a 10 días, pudiendo ser prorrogado por la mitad de 10 días. O sea, hasta 15 días se puede prorrogar. El defensor podrá comprobar la veracidad, es cierto los datos y es cierto o no es cierto, comprueba y puede proponer al funcionario una entrevista ampliatoria. Aquí teníamos una entrevista personal, pues una ampliatoria de datos. Si el funcionario se niega, porque en realidad no tiene autoridad para reprocharle nada, puede sugerirle, como hemos dicho. Los funcionarios que se negan a ello podrán ser requeridos por aquel para que, o sea, no asiste en los plazos de 10 días o con la prórroga y sigue RQR, pues podrán ser requeridos nuevamente para que manifiesten por escrito las razones por las que se niega. Perdón. La información que en el curso de una investigación puede aportar un funcionario a través de su testimonio personal, el testimonio personal no por escrito, sino verbalmente, tiene carácter de reservado, sin perjuicio de lo que diga la ley,
de enjuiciamiento criminal sobre la denuncia de hechos que pueden revestir caracteres de delito. ¿Qué ocurre con el superior jerárquico o el organismo que hemos aquí hablado, el superior jerárquico o el organismo, que sea él el que prohíbe al funcionario? Aquí es que el funcionario, decíamos el funcionario, le pone aportación en los plazos que se han fijado, eso podrá comprobarlo. Aquí es que el funcionario se niega él mismo, Pero en este caso es que es el superior jerárquico, su organismo, el que prohíbe al funcionario, vemos que son dos cosas diferentes, responder a la requisitoria, la petición del defensor del pueblo o a la entrevista con él. Entonces, este superior u organismo debe manifestar por escrito, debidamente motivado, dirigido al funcionario y al propio defensor del pueblo. El superior escribe a su funcionario y al defensor. El defensor del pueblo, no obstante, dirigirá en adelante cuantas actuaciones sean necesarias al referido superior jerárquico. Así que ahora vamos a ir también a por el superior jerárquico. Documento reservado, que ya decíamos que sin perjuicio que había aquí arriba respecto a estos documentos y a su acceso. Podrá solicitar los poderes públicos todos los documentos necesarios. De momento no sabe que es reservado. El defensor del pueblo no tiene por qué saberlo. Documentos necesarios para el desarrollo de su función. Incluso aquellos que le puedan decir que tienen carácter de secretos. Incluso, esto es secreto, pues también lo quiero. En este último caso, les dice el funcionario, pues no lo remito, porque es secreto. La remisión, en caso de la no remisión, deberá ser acordada por Consejo de Ministros. O sea, habría que llegar al Consejo de Ministros. Tendría que ser el Consejo de Ministros el que dijese que es secreto, porque es el que lo clasifica como tal. Y acompañará una certificación que acredite el acuerdo por el cual el Consejo de Ministros deniega el acceso a este documento. Las investigaciones que realice el personal dependiente se verificarán, esto ya está dentro de todo, en general, de la más absoluta reserva, tanto en lo respecto a los particulares, como de particulares, no dice funcionarios, particulares, como a las dependencias y organismos públicos, sin perjuicio de las consideraciones que estime oportuno. Eso siempre, esos informes va a poder poner lo que le parezca bien. Entonces, aquí habla de más absoluta reserva. Vamos a hacer mención que es en los particulares como dependencias y demás organismos públicos. Así como los trámites, es decir, las investigaciones, así como los trámites de procedimiento, se verificarán dentro de la más absoluta reserva, tanto respecto a los particulares como a las dependencias, sin perjuicio de que esto luego se haga constar en sus informes. Se dispondrán de medidas especiales, en caso de que tenga documentos clasificados, para la protección de dichos documentos clasificados como secretos. Aquí habla de reservados, pero en realidad después, hasta ahora, no hemos visto que documentos son secretos. Cuando entienda que un documento declarado secreto y por tanto no lo ha remitido la administración, y ahora dice el profesor de Paul, es que sin este documento no puedo hacer nada, porque el no tener el documento puede afectar a la buena marcha de la investigación. ¿A quién se lo dice? ¿Quién tiene relación él directamente, habitualmente? A la Comisión Mixta Congreso-Senado. Bien. ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades y funcionarios díscolos? Cuando las actuaciones practicadas revelen que la queja ha sido originaria presumiblemente por abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia, omisión de un funcionario, o sea que su amenaza, este funcionario podrá dirigirse al afectado haciéndole contar su criterio. Un poco repite lo de arriba.
Con la misma fecha se da traslado al superior jerárquico formulándole las sugerencias que debería adoptar respecto a su subordinado. Ahora, persiste actitud hostil o entorpecedora por parte del organismo, el funcionario, directivo, etcétera, etcétera. Pues esto podrá ser objeto de un informe especial, concretamente contra eso, o, si no es demasiado importante, destacarlo en su informe anual. O sea, ahí está. El informe anual es todo el conjunto de actividades que ha tenido, aquellas más respecto a las responsabilidades de autoridades y funcionarios, puede destacarlo, y si es de mayor importancia, pues un informe concreto especial. Conductas o hechos presumiblemente delictivos. Se encuentra que ha encontrado un delito, pero claro, él no tiene capacidad para acusar ni nada. Es el fiscal general, o sea, el fiscal, los fiscales. Pues cuando tenga conocimiento de estos hechos presuntamente delictivos, lo pone en conocimiento no del fiscal de la zona, sino del fiscal general del Estado, que este ya se encargará de darle la orden al fiscal correspondiente. Y el fiscal general informará periódicamente al defensor, o cuando éste lo solicite, de cómo se halla el trámite de las actuaciones. También lo mismo, el fiscal general del Estado pondrá en conocimiento del defensor aquellas irregularidades administrativas de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones administrativas. Estamos hablando porque no tiene competencias penales, porque hemos visto aquí que cuando es algo penal lo remite al fiscal general. Pero si el fiscal general encuentra cuestiones administrativas, solamente administrativas, pues que eso sí puede ser función del defensor, se lo remite. El defensor del pueblo podrá de oficio ejercitar la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios, incluso locales, sin que sea necesaria la previa reclamación, etc. Eso no creo que... Aquí tenemos una muy fácil contra el defensor del pueblo, el fiscal general del Estado. Pondrá los hechos en conocimiento del fiscal general del Estado. Sí que resaltan las preguntas que nos van a poner. Si leemos esto con cierto cariño y dejamos pasando rollos que no nos interesen y nos quedamos en lo que nos llame la atención, sí que las preguntas llaman la atención. Gastos causados a particulares. Gastos a particulares, pero que no hayan promovido la queja. No habla de los que la han promovido, que también será gratuita. Pero bueno, los gastos efectuados o los perjuicios causados a particulares que han tenido que hacerlos desplazarse como testigos, cosas de ese tipo, cuando los ha llamado a informar el defensor del pueblo, serán con cargo a su presupuesto, al propio presupuesto que tenga. Resoluciones. Estamos terminando con la resolución. Contenido. El defensor del pueblo, aun no siendo competente para modificar o anular los actos y resoluciones de las administraciones públicas, él no es quien, porque él no es un jefe de la administración, ni es el ministro, ni el secretario de Estado, simplemente ve y avisa. Aun no siendo competente, sí puede sugerir, eso sí, la modificación de los criterios utilizados para producir los actos y resoluciones administrativas que él ha investigado. Administrativo. Pregunta también, dice, el defensor del pueblo podrá sugerir la modificación de criterios utilizados, etcétera, etcétera. Si como consecuencia de sus investigaciones llega al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de una norma, o sea, una norma que está legalmente publicada, una norma administrativa, pero claro, llevándola al extremo, puede estar ocasionando una situación injusta o perjudicial para el administrado. Oiga, esto hay que ser flexible, aplicar esto tal como viene escrito, pues puede crear una situación perjudicial, injusta para el administrado. Puede sugerir, ya habríamos hablado, sugerir la segunda vez que nos aparece, al órgano legislativo, si es el caso que esté en una ley, o a la administración pública la modificación de la misma. Sugerir. Si las actuaciones que hubieran realizado con ocasión de servicios prestados por particulares, el de la grúa del ayuntamiento, ha sido el que
aquí es el objeto, es un particular que trabaja para el ayuntamiento. En virtud de acto habilitante, tiene un contrato, pues el defensor del pueblo podrá instar al ayuntamiento, a la autoridad administrativa correspondiente, el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción. Oiga, contróleme usted a este señor, que tengo aquí 4 quejas contra él. Con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades y funcionarios, aquí ya viene un poco más, aquí decía la palabra sugerencia, y aquí nos dice un poco más, advertencias, recomendaciones o recordatorios de sus deberes legales y sugerencias también. Se me había ido a mí este tema, agradecido por haberlo mirado, y sugerencias. Y sugerencias, efectivamente. Ya me extrañaba. Se me pasa porque se nos pasan, estas cosas se pasan, sino, a no ser que lo escudriñemos como hacemos aquí. Respecto a advertencias, recomendaciones y recordatorios respecto a deberes y sugerencias respecto a nuevas medidas. Está claro, la separación. En todos los casos, estas autoridades y funcionarios vendrán obligados a responder por escrito en un plazo no superior a un mes. Si dentro formuladas sus recomendaciones, dentro de un plazo, no se produce, el plazo sería el mes, supongo, ¿no? Bueno, vendrán obligados a responder por escrito en un plazo no superior de un mes. Pero bueno, no sé, dice, formulada en el tema de recomendaciones. Vamos a poner, a subrayar que es el tema de recomendaciones. Si formula las recomendaciones, que por lo visto estas tienen un plazo razonable. No se produce una medida adecuada respecto a las medidas, o no se le informa de las razones por las cuales no las han adoptado, podrá poner en conocimiento del ministro, el jefe superior del servicio correspondiente, o si no decide un ministro, es un órgano colegiado o cualquier otra entidad, la máxima autoridad de la administración pública afectada. Pone en conocimiento los antecedentes del asunto, qué es lo que ha pasado y las recomendaciones que yo como defensor del pueblo he dado. Ahora, el ministro tampoco me dice nada, tampoco tengo una justificación adecuada. Pues nada, en mi informe anual o especial lo incluyo el asunto con los nombres, aquí sí, nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal aptitud. Entre los casos, los que consideran del pueblo, dice, entre los casos en que, considerando el defensor del pueblo que era posible una solución positiva, yo se lo dije, podría haberlo realizado sin mayor problema, pero no lo han hecho, no se ha conseguido. Bien, acaba aquí este parrafillo, que ya lo sabemos más que de sobra, que está legitimado el defensor para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo. Notificaciones y comunicaciones, estamos terminando. Respecto al interesado, el que ha presentado la queja, el defensor le informará del resultado de sus investigaciones y gestión, así como de la respuesta que hubiese dado a la administración o la administración que le ha ofendido o el funcionario, salvo, otra vez, que fuesen declaradas de carácter reservado o secretas. Ya lo veríamos sabiendo. Cuando la intervención se hubiera iniciado de acuerdo con las solicitudes especiales que decíamos de diputados y senadores individualmente y muy particularmente la comisión, está más arriba, las solicitudes especiales, pues entonces informará al parlamentario, en este caso que era el caso que era especial, o a la comisión, que también la comisión, hay que irse un poco más arriba para ver estas solicitudes especiales. Que de los resultados, informará de los resultados alcanzados, igualmente informará si ha decidido no intervenir. Esto es una cosa mía, no intervengo, pues informar razonando su desestimación. El resultado positivo o negativo de sus investigaciones también lo comunicará a la autoridad, funcionario o dependencia respecto a la que haya actuado. Está claro. Informe a las Cortes Generales.
Anualmente da cuenta a las Cortes Generales de un informe ordinario, normal, cuando se hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones. Pero si la gravedad o urgencia de los hechos lo aconseja, no están reunidas, pues podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá ¿a quién? A las diputaciones permanentes de las cámaras si no estuviesen reunidas. Fijaros qué pregunta más tonta, no hace falta estudiar nada. En el informe no constarán datos personales que permitan la identificación de los interesados, no de los autoridades, sí, de los interesados, no. Aquí os pongo que es la persistencia de una actitud hostil o entorpecedora, publica ser objeto de un informe especial, además de destacarlo, porque estos no son interesados. Esta es la administración pública. Este informe, que decíamos, además llevará un anexo con destinatario a las Cortes Generales también, al mismo sitio, donde se liquide el presupuesto. Oiga, me he gastado tanto del año y necesito más. La liquidación de su presupuesto anual. Y un resumen, el informe puede ser 4.000 folios, o sea que, pero un resumen breve del informe sí lo expondrá oralmente, irá a las cámaras, a los plenos, a exponer oralmente el resumen ante los plenos de ambas cámaras, pudiendo intervenir los grupos parlamentarios a efectos de fijar su postura. Lo que piensen, aquí se nos ha ido, vamos a obligar a Margarita a si quiere ayudarnos hoy. Nos ayuda, pero se interrumpe. Me tiene enfadado por este asunto. Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Obligación de colaboración de organismos. Todos los poderes públicos deben auxiliar al defensor del pueblo de manera preferente y urgente en sus investigaciones e inspecciones. Esto incluye el acceso a cualquier centro administrativo y a expedientes o documentación necesaria. Fase de comprobación e investigación. El defensor del pueblo, su adjunto o delegado, puede realizar inspecciones en centros de la administración pública, entrevistas personales y estudiar expedientes y documentación. Sobre documentos reservados. Puede solicitar documentos secretos, cuya no remisión debe ser acordada por el Consejo de Ministros. Las investigaciones se realizan con reserva, especialmente en relación con documentos clasificados como secretos. Responsabilidades de autoridades y funcionarios. En caso de quejas contra la conducta de funcionarios, estos deben responder por escrito, aportando documentos y testimonios pertinentes. El defensor puede solicitar entrevistas ampliatorias y hacer públicas las actitudes hostiles o entorpecedoras. Conductas o hechos presuntamente delictivos. Si tiene conocimiento de conductas delictivas, lo notificará al fiscal general del Estado. Además, puede ejercitar la acción de responsabilidad contra autoridades y funcionarios por abusos o negligencias. Gastos causados a particulares. Los gastos efectuados o perjuicios causados a particulares en el marco de las investigaciones serán correspondidos con cargo al presupuesto del defensor del pueblo. Resoluciones y sugerencias.
Puede sugerir modificaciones de criterios o normas a los órganos legislativos o administrativos, aunque no puede modificar o anular actos administrativos. Las autoridades y funcionarios deben responder a sus recomendaciones en un plazo no superior a un mes. Notificaciones y comunicaciones. Informa al interesado sobre el resultado de las investigaciones y la respuesta de la Administración. Comunica el resultado de sus investigaciones a la autoridad, funcionario o dependencia implicada. Informe a las Cortes Generales. Presenta informes anuales o extraordinarios a las Cortes, que incluyen el número y tipo de quejas, investigaciones realizadas, y sugerencias o recomendaciones admitidas. Los informes se publican y se presentan oralmente ante ambas cámaras. ¿Cuál es la función primordial del defensor del pueblo en la fase de comprobación e investigación de una queja o expediente iniciado de oficio? El defensor del pueblo, junto con su adjunto o la persona en quien delegue, puede personarse en centros de la administración pública para comprobar datos, realizar entrevistas o estudiar expedientes y documentación necesaria relacionada con la queja o el expediente. ¿Cuál es la cantidad mínima de días que se concede al afectado para responder por escrito ante una queja que involucra su conducta? 10 días para responder, pudiendo ser prorrogado a instancia de parte. ¿Cómo debe proceder un superior que prohíba a un funcionario responder al defensor del pueblo? Debe manifestarlo por escrito de manera debidamente motivada, tanto al funcionario como al propio defensor del pueblo. ¿Puede el defensor del pueblo solicitar documentos clasificados como secretos? Sí, aunque si la no remisión de estos documentos está justificada, debe ser acordada por el Consejo de Ministros y acompañada de una certificación del acuerdo denegatorio. En el caso de actuaciones que revelan abuso o negligencia por parte de un funcionario, ¿a quién más se informa aparte del afectado? Se da traslado del escrito al superior jerárquico del afectado, formulando las sugerencias que se consideran apropiadas. ¿Cuál es la responsabilidad del fiscal general del Estado en relación con el defensor del pueblo? Debe ser informado por el defensor del pueblo sobre hechos presumiblemente delictivos y, a su vez, debe informar al defensor del pueblo sobre el trámite de las actuaciones iniciadas a su instancia. ¿Puede el defensor del pueblo interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo? Sí. El defensor del pueblo está legitimado. ¿Cuánto tiempo tienen las autoridades y los funcionarios para responder por escrito a las recomendaciones del defensor del pueblo? No superior a un mes para responder. ¿Cómo es informado el interesado acerca del resultado de las investigaciones y gestiones del defensor del pueblo? El defensor del pueblo le informará del resultado, así como de las respuestas proporcionadas por la administración o el funcionario implicado, salvo que éstas sean de carácter reservado o secretos. ¿Con qué frecuencia y ante quién debe el defensor del pueblo rendir cuentas de su gestión? Anualmente a las Cortes Generales mediante un informe,
y puede presentar informes extraordinarios si la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejan. ¿Qué medidas toma el defensor del pueblo con respecto a los documentos clasificados como secretos? Se dispondrán medidas especiales de protección en relación con estos documentos. Si el defensor del pueblo sugiere modificaciones de actos y resoluciones de la administración pública, ¿tiene la competencia para modificarlos o anularlos? No, el defensor del pueblo no tiene competencia para modificar o anular los actos y resoluciones, pero puede sugerir modificaciones de los criterios utilizados. ¿Qué hace el defensor del pueblo cuando cree que un documento declarado secreto y no remitido afecta decisivamente a su investigación? Lo pone en conocimiento de la Comisión Mixta Congreso-Senado. ¿Cuál es la consecuencia si un organismo o funcionario persiste en una actitud hostil o entorpecedora a la labor del defensor del pueblo? Puede ser objeto de un informe especial y ser destacado en la sección correspondiente del informe anual del defensor del pueblo. En caso de gastos efectuados o perjuicios materiales causados a los particulares que no han promovido la queja pero son llamados a informar por el defensor del pueblo, ¿quién correrá con los gastos? Serán correspondidos con cargo al presupuesto del defensor del pueblo, una vez que se justifiquen debidamente. ¿Qué obligación tienen todos los poderes públicos respecto al defensor del pueblo? Están obligados a auxiliarle de manera preferente y urgente en sus investigaciones e inspecciones. ¿Qué puede hacer el defensor del pueblo durante la fase de comprobación e investigación? Puede personarse en cualquier centro de la administración pública para comprobar datos, realizar entrevistas o estudiar expedientes y documentación. ¿Se le puede negar al defensor del pueblo el acceso a expedientes o documentación administrativa? No, no se le puede negar el acceso, salvo en lo que respecta a los documentos reservados. Si una queja afecta la conducta de personal de la Administración, ¿qué debe hacer el defensor del pueblo? Debe informar al afectado y a su superior jerárquico u organismo correspondiente. ¿Cómo deben responder los funcionarios afectados por una queja? Deben responder por escrito aportando documentos y testimonios, en un plazo no inferior a 10 días. ¿Qué carácter tiene la información aportada por un funcionario en una investigación? Tiene carácter de reservada, excepto en lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la denuncia de hechos delictivos. ¿Qué debe hacer un superior jerárquico si prohíbe responder a la requisitoria del defensor del pueblo? Debe manifestarlo por escrito de manera motivada, al funcionario y al propio defensor del pueblo. ¿Qué puede solicitar el defensor del pueblo respecto a documentos reservados? Puede solicitar todos los documentos que considere necesarios, incluidos los clasificados como secretos. ¿Qué sucede si el defensor del pueblo requiere un documento secreto? La no remisión del documento debe ser acordada por el Consejo de Ministros, acompañada de una certificación del acuerdo denegatorio. ¿Cómo deben realizarse las investigaciones del defensor del pueblo? Deben realizarse dentro de la más absoluta reserva, tanto con respecto a particulares como a organismos públicos.
¿Qué responsabilidades tiene el defensor del pueblo ante actuaciones de funcionarios que originen quejas? Puede dirigirse al afectado y a su superior jerárquico, formulando las sugerencias que considere oportunas. ¿Qué puede hacer el defensor del pueblo ante actitudes hostiles o entorpecedoras en su labor de investigación? Puede emitir un informe especial y destacarlo en su informe anual a las Cortes Generales. ¿Qué debe hacer el defensor del pueblo si tiene conocimiento de hechos presumiblemente delictivos? Debe informar al fiscal general del Estado. ¿Qué tipo de acción puede ejercitar el defensor del pueblo de oficio? Puede ejercitar la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo. Bien, terminamos la ley orgánica del defensor del pueblo y pasaremos a un tercer lugar, a este tema que es muy pequeñito, pero que tiene dos preguntas, 2 páginas, pues me parece perfecto que lo veamos aparte y nos quedaremos ya con eso. Para comenzar a continuación, una parte muy interesante también, que bueno, este es un tema también intermedio, que tiene relación con la Constitución. Yo me venía a referir a un tema más largo, que será pues nuestro tema de la ley de régimen jurídico del sector público. También un tema largo, pero muy interesante. Así que gracias por vuestra atención y supongo que esto estará viniendo muy bien porque lo bueno que tienen las tablas y los comentarios es que recogen casi todo el texto al azar, no exactamente al azar, pero tiene una combinación eh, de aspectos que son muy típicos de examen. Y eso nos va a ayudar porque con una lectura del texto o una clase presencial donde se dicen tantas cosas, pues fijar los detalles, la verdad, como no estéis aquí o otra academia que haga algo semejante, pues lo vais a tener más duro. Recordad que un guardia civil hoy recién salido, después de las prácticas, anda no menos ya de 2.100 euros al mes. La extraordinaria 3.000 y pico. No, digo el aspecto crematístico del asunto porque también es interesante saberlo. Trabajo fijo para toda la vida, etcétera, etcétera. Profesión elegante, profesión respetada y los que hemos sido guardias civiles, pues estamos muy satisfechos de la vida que hemos llevado. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente.